Buen día, compañeras. A mí me toca desarrollar el tema 1. Dice, ¿cuáles son los orígenes del concepto de competencia desde el ámbito laboral hasta el ámbito educativo? Y el término competencia se remonta a la antigüedad, alrededor del año 1700 a.C. Aparece según investigaciones realizadas, aparece en el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es un conjunto de leyes inscritas en piedras que se mandaron a inscribir por el rey de Babilonia en la civilización de Mesopotamia. Entonces, este conjunto de leyes aplicaba más bien como a las causas y las consecuencias, ¿no? Aquí en el Código de Hammurabi es donde vemos el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ojo por ojo, si tú hiciste algo, te lo regresaban en la misma capacidad, ¿no? Al momento de traducir su epílogo al francés, es donde encuentran como este término, ¿no? El término de competencia, entendida como a quien le compete, o sea, quién es el responsable de hacer los castigos, quién es el responsable de cumplir. Ese es el término de competencia que aparece en el código. Entonces, en la antigua Grecia también aparece el término competencia con la palabra icanotis, que es la capacidad de ser icanos. Icanos significa capaz, entonces el término de icanotis es tener capacidad para algo. En la civilización romana se observa el término competens, cuyo significado es ser capaz y estar autorizado legalmente. También se encuentra el término competencia, que es capacidad, aptitud y permiso para hacer algo. En la antigüedad encontramos el doble significado de este término. Lo toman como autoridad y como capacidad, ¿sí? Entonces, el que está autorizado para hacerlo, al que le compete, y la capacidad para desarrollar o hacer algo. El concepto de competencia aparece también en la segunda mitad del siglo XX. Ya no se tiene registros de que haya aparecido antes, como tal, utilizado así con tal fuerza, sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Con McClellan, en 1973, él señalaba que el valor de los exámenes basados en competencias frente a los basados en inteligencias, sus conclusiones aplicaron en las prácticas de selección y desarrollo de las capacidades directivas. El término competencia en el ámbito laboral se utilizó para evaluar a los directivos, para evaluar quién era el más capaz para asumir el puesto de director, ¿sí? En las empresas sobre todo. Entonces, a partir de este término aparece el modelo de competencias, que es una lista que sirve como referencia para evaluar y para capacitar a los directivos. Entonces apareció un modelo de competencias que tenían que cubrir los empleados para poder ser directivos, y que los directivos que eran nombrados por otras situaciones tendrían que cumplir también para poder seguir en su cargo. El que le da más fuerza a esto es Gilbert en 1978. Él situó al concepto en un marco más amplio y de mejora del rendimiento en los ámbitos social, organizativo e individual. Gilbert publicó un libro que se llama Human Competence, en el cual vincula los aspectos de competencia con los de rendimiento. Configuró una matriz que sirve como fórmula para saber el logro de la competencia. Él decía que la competencia iba ligada al logro en las grandes empresas. Entonces, si tus empleados son más competentes, iban a tener un mejor rendimiento, lo que te iba a producir más ganancias en poco tiempo, al contrario que empleados o directivos que no son tan competentes y que no tenían estas aptitudes, ¿sí? Entonces, también Prahalat y Hammer en 1990 fueron los responsables del éxito de la introducción del concepto de competencia básica en los estratos corporativos. ¿Qué pasa aquí? Al centrarse en competencias básicas, podían utilizarse en la orientación corporativa. Ellos desarrollaron un modelo de competencias básicas. Estas competencias tienen que tener para poder trabajar en el corporativo. Posteriormente se aplicó este enfoque para elaborar sistemas de gestión de competencias que permitían reflejar de forma transparente las expectativas y los procesos. Ellos ligaban mucho la competencia con el rendimiento que podía tener una empresa, ¿sí? Empleados más competentes te producían más. Además de estas aplicaciones, el concepto se utilizó de forma generalizada para la elaboración de programas de formación profesional basados en competencias. A partir de estas aplicaciones,
tuvieron que desarrollar programas de formación profesional. ¿Sí? Ya no nada más era la instrucción, la educación por conocimientos, el que más sabe, sino el que sabe y lo sabe aplicar. ¿Sí? Empezaron a trabajar en el desarrollo de competencias en las nuevas generaciones para que fueran productivos para las empresas. Dice, con el desarrollo de esta preparación para el trabajo, poco a poco los países fueron introduciendo en sus programas de estudio el EFP, que es una educación y formación profesional. Ya no nada más era la educación como tal, sino que era una formación para el trabajo. En la actualidad, el desarrollo de las EFP pretende introducir una estructura de cualificaciones basadas en competencias, con el fin de preparar a las nuevas generaciones de alumnos para alcanzar un mejor rendimiento en sus puestos de trabajo. Entonces ya vamos aquí preparando a los alumnos para alcanzar un mejor rendimiento. Diversos países de la Unión Europea, sobre todo, fueron introduciendo en sus modelos educativos poco a poco el desarrollo de competencias. ¿Sí? Fueron preparando a sus estudiantes para poder enfrentar su vida laboral. El Delors, en 1996, elaboró para la UNESCO una propuesta para elevar la calidad de la educación basada en una perspectiva más humanista del aprendizaje. ¿Qué vemos con esto? Bueno, la sociedad está requiriendo personas competentes para desarrollarse en sus puestos de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? La educación se está quedando atrás. Entonces, vamos a proponer modelos por competencias, vamos a proponer que en las escuelas los alumnos trabajen en el desarrollo de competencias que les permitan alcanzar niveles que los preparen para el trabajo. ¿Qué pasa aquí? Al modificarse el ámbito social, debe de modificarse el ámbito educativo. ¿Sí? Tenemos que progresar en la educación y tenemos que cumplir con las expectativas que nos está exigiendo la sociedad. Entonces, a mí la sociedad me exige egresados capacitados, egresados con más competencias, con más habilidades, con más actitudes, con un poco más de valores, ¿sí? Porque esto no lo dejaban de lado, o sea, veían el conocimiento, la habilidad, pero también que contara con valores y con actitudes que le permitieran desempeñar una función bien hecha, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú eres muy hábil para una cosa, pero no tienes la actitud para el trabajo, ¿no? Entonces, esto repercutió en la escuela. La escuela tenía que formar alumnos competentes, que supieran ser, supieran hacer y supieran el conocimiento, tuvieran el conocimiento, ¿sí? Esto fue involucrándose de poco a poco a través de la UNESCO hacia el año de 1996. En 1999, con Edgar Morin, comienza a gestarse un modelo de competencias para elaboración para la educación, gracias a un trabajo que elaboró para la UNESCO. Entonces, aquí vamos viendo, se fue formando el modelo para poder introducirlos al ámbito laboral. Entonces, esto fue lo que yo encontré sobre los orígenes del concepto de competencia. Como vemos, pues surge desde la antigüedad y el auge de este modelo por competencias surge en el nivel laboral, en el ámbito laboral. Ahí es donde se requiere que las personas, que la mano de obra tenga competencia, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado un poquito claro. Gracias.